Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video, ¿sí? En esta clase vamos a estar aprendiendo el tercer mecanismo que para mí me parece fundamental de democracia semidirecta. En este caso nos toca básicamente la audiencia pública. La audiencia pública está en el artículo 164 de la Carta Orgánica de Bariloche, pero nuevamente este mecanismo no solo se usa en Bariloche, también se usa a nivel provincial, a nivel nacional e incluso obviamente en muchos otros países. Dice, la audiencia pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información respecto, sobre las actuaciones político-administrativas. A mí me interesa lo siguiente acá. El ciudadano, la ciudadana tienen derecho a dar y a recibir opinión o información. O sea, pueden informarse o pueden informar al pueblo. ¿Sí? Al pueblo y a los gobernantes, a las gobernantes. ¿Sí? Dice, es ejercido por los vecinos, por las vecinas y por organizaciones intermedias en forma verbal, en unidad de acto. Quiere decir que se hace todo junto, ¿sí? En un solo acto sería, y con temario preestablecido. Ahora vamos a ver eso del temario preestablecido, ¿sí? Los temas que ya están definidos de antemano, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, las opiniones y conclusiones a las que se arribe en la audiencia pública no tendrán carácter vinculante. Atentos y atentas acá. No tiene carácter vinculante esto, a diferencia del referéndum que sí lo tenía. Si bien no tiene carácter vinculante, su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Significa lo siguiente básicamente, que si bien no obliga al intendente, al consejo municipal, etcétera, a hacer determinada cosa, si no están de acuerdo van a tener que fundamentarlo, van a tener que decir, bueno, no hacemos lo que salió de la audiencia pública porque tal y tal y tal cosa. Veámoslo esto entonces en un pizarrón, ¿sí? Para redondear la idea. Dice que la audiencia pública es un mecanismo de democracia semidirecta, el tercero, el último, que consiste en una conferencia. Para hacerlo así de fácil, ¿no? Sería como una gran conferencia, una gran charla, donde hay muchos oradores, ¿no? No hay uno solo que va a hablar, no hay una sola, sino que hay varios oradores y oradoras que básicamente son los ciudadanos y las ciudadanas, ¿sí? Muchas veces son las autoridades e incluso algo que no anoté, pero que sí decía el artículo, que pueden hablar por sí mismos o por organizaciones intermedias, ¿sí? Yo represento a, por ejemplo, la Organización de Defensa Animal y bueno, y lo que sea, ¿no? Y ahí empiezo a hablar. Bien, ahora el tema es que la audiencia pública no es que yo voy y hablo de lo que quiero, o mejor dicho, de lo que se me antoja en ese momento, y entonces primero hablo de la suciedad que hay en el piso, de la basura que tira la gente, y después por otro lado hablo de que no me gusta qué sé yo, cómo están las veredas, cosas que se me ocurran ahí. No, son temas puntuales que ya se sabían de antemano, ¿sí? Nos vamos a juntar a charlar sobre este tema en particular, ¿sí? Esos temas son político-administrativos, o sea, tienen que ver con el gobierno de la ciudad en este caso. Bien, el orden en que van a hablar cada una de las personas, ¿sí? Los oradores, las oradoras, está preestablecido desde antes, y también los temas, como ya lo indiqué recién. Ahora bien, el resultado de la audiencia no es vinculante, es decir, que no obliga al gobierno a hacer lo que le dijo. Y a mí en este sentido me parece correcto por lo siguiente. Ustedes recuerdan que nosotros dijimos que en el referéndum sí obliga al gobernante a hacer determinada cosa. ¿Por qué? Porque el referéndum es obligatorio. O sea, en principio todos los ciudadanos y las ciudadanas
mejor dicho, los que tienen derecho a votar, tienen que hacerlo, están obligados a hacerlo en ese caso, ¿sí? Entonces está bien que si todo el pueblo participó, los obligue, las obligue, ¿sí? Ahora, en la audiencia pública solamente va el que tiene ganas, solamente habla el que tiene algo para decir en particular, el que quiere ser escuchado por algo en particular, pero no es todo el pueblo el que está opinando en ese momento. Entonces, por esa razón, yo estoy de acuerdo al menos que esto no sea vinculante. Pasa que es un mecanismo muy distinto al anterior, porque en este solamente lo único que podés decir es votar por sí o por no. No podés decir, bueno, estoy más o menos de acuerdo, porque estoy de acuerdo con la opción del sí por tal y tal y tal cosa, y estoy en desacuerdo del no por tal y tal y... No. Decís sí o decís no, es una encuesta cerrada y listo. En cambio, en la audiencia pública podés fundamentar, podés decir yo estoy de acuerdo con tal y tal cosa, pero no me queda claro aquello tal otra. Entonces capaz que otra persona que viene después te puede responder al respecto, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Se hicieron audiencias públicas en Bariloche? Sí, cientos, ¿sí? Cientos de miles, bueno, no, cientos, muchas, ¿sí? Hay un sitio, en el sitio web de la ciudad, ¿sí? Que es bariloche.gov.ar/licitaciones y concursos. Ahí tenemos un listado de los llamados a licitaciones, concursos y audiencias. Nosotros, bueno, la última audiencia no se hizo hace muy poco, ¿sí? Se hizo, de hecho, fíjense que son todas licitaciones, registros, etcétera, etcétera, hasta que de repente encontramos la primera audiencia pública que el llamado fue en enero, ¿sí? La última fue en enero del 2020, hace exactamente unos más o menos 9 meses y medio o por ahí. Y si yo hago clic en ver para hacerme una idea de qué se trataba, decía que, bueno, era una audiencia pública donde se veía la posibilidad de cambiar una ordenanza que trataba en ese caso de la delegación El Cóndor. El Cóndor es un barrio de nuestra ciudad y entonces había que hacer algo en la delegación municipal, pienso, de eso. Entonces querían que el pueblo hable al respecto. Pero hay una audiencia pública que es, como es en nuestra ciudad, desafortunadamente todo el tiempo tenemos problemas con esto, es con el TUP, ¿sí? Con el transporte urbano de pasajeros. O sea, básicamente con los colectivos, ¿no? que tenemos. Y entonces, bueno, se hizo, por ejemplo, la última al respecto en octubre del 2019, y en ese caso se llamaba al pueblo a opinar al respecto. ¿Por qué? Bueno, no recuerdo bien en este caso en particular, si ustedes quieren lo pueden leer en específico, pero el transporte urbano siempre está teniendo problemas. En general, cuando aumenta el precio del transporte urbano, se tiene que hacer una audiencia pública para que el pueblo se exprese al respecto, y en general mucha gente va a hablar al respecto a favor o en contra, ¿sí? Bien, eso era un poco lo que quería comentar respecto a audiencia pública. Queda un video más con 2 temitas muy cortitos y con eso terminamos un poco la clase de hoy. Nos estamos viendo, muchas gracias, chau, chau.